Muy buenos días y bienvenidos al programa 624 del Té de las 5. El nuevo espacio en Relax FM patrocinado por www.aromasdete.com. Página donde podrás encontrar más de 300 variedades de tés, cafés e infusiones de una calidad excepcional a precios increíbles. Hoy es martes 15 de octubre de 2024 y vamos a dedicar este programa a todos los neófitos del té, todas esas personas que oyen hablar de tés, de beneficios, de sus propiedades, pero no saben cómo tomarlos. Muchas veces me preguntan en la página web o a través del chat, incluso del WhatsApp. Me preguntan, oye, ¿cómo puedo tomar un té para esto, un té para lo otro? Bueno, pues este espacio va dirigido para ellos, dirigido para que nos puedan preguntar, puedan tener en respuesta a todas esas preguntas que muchas veces no sabemos, porque claro, el té unas veces nos acelera, nos da más nervios, nos da ese punto de energía, de concentración, otras veces nos relaja, dependiendo qué variedades de té, cuándo lo tomemos, cómo lo hagamos. Entonces, hoy vamos a dedicar el programa a todas esas personas que son neófitas, que no saben sobre tés, pero que les apetece mucho curiosear y sobre todo empezar a tomarlos. Y hoy vamos a hablar de un té muy especial, es el té matcha, pero no vamos a hablar de los beneficios, que ya hablaremos en otros programas, sino que vamos a hablar de algo que es súper curioso, que es la producción, de cómo se consigue, por qué es tan valioso, qué características tiene ese cultivo, que eso es lo más llamativo del té matcha en cuanto a su proceso. Luego, evidentemente, tiene muchísimas propiedades, es un antioxidante fantástico y ya lo veremos en otras ocasiones cómo debemos tomarlo, cuándo es mejor y todo ese tipo de cosas. Pero hoy simplemente va a ser ese toquecito sobre el cultivo, sobre cómo se produce el té. Desde los inicios de cómo se cultiva hasta el momento en el que nosotros tenemos el té matcha, que como seguramente ya sabéis, pero lo recuerdo, es un té que es completamente polvo. No sin antes recordaros que en este espacio nos podéis mandar todas las notas de audio que queráis con todas vuestras consultas al teléfono 607 85 15 73. Nos las podéis mandar por WhatsApp para hacer vuestras consultas que os responderé encantado. Y ahora sí, vamos al lío, vamos con este episodio que es súper curioso porque vamos a hablar de cómo es la producción del té matcha. El té matcha es un té verde normal, un té verde habitual como el que solemos tomar habitualmente, pero tiene unas características en el cultivo y en el proceso. ¿Por qué? Porque realmente cuando tú ves el té matcha ves que es un botecito, nosotros lo vendemos en bote de 30 gramos, pero al final siempre es polvo. También hay unidosis, hay un montón de cosas, hay un montón de curiosidades en cuanto a las calidades que ya veremos en otros programas, pero el tema del proceso es que son las hojas del té verde, pero están súper seleccionadas. Incluso los matchas de más calidad, como los que tenemos nosotros, los ceremoniales, el té matcha que se utiliza para la ceremonia del té en Japón, que son pues los más selectos, los que estaban destinados a los reyes, ese punto de emperadores y demás, que realmente las clases más pudientes son los que tomaban los té matchas de mejor calidad. ¿Por qué? Porque el té matcha son las hojas del té verde, como os comento, pero muy seleccionadas. Y aparte, los cultivos de donde se va a conseguir el té matcha son muy especiales, porque durante los meses de más frío, sobre todo en enero, en los meses de más invierno, los cultivos del té matcha se sombrean. ¿Qué consiguen con sombrearlos? Se le ponen unas mallas por encima para que las hojas tengan más sombras. Y buscando ese sol, como que se estresan las hojas y consiguen mayor cantidad de catequinas, mayor cantidad de antioxidantes en las propias hojas. Todo eso antes de recolectarlo. Luego se hace una recolección a mano en la cual se van seleccionando las hojas, las más selectas, y esas hojas, una vez que ya están en el proceso, una vez ya recogidas, se le quitan todos los nervios de las hojas y se dejan solamente las partes más carnosas de la hoja. Imaginaos el proceso, lento, todo a mano, todo selecto. Claro, evidentemente cuando vosotros veis un té matcha y te pones y revisas
y ves el color, ves que hay té matcha que son muy pálidos. ¿Por qué? Porque tienen tallos, como está molido, entre comillas, se puede echar casi cualquier cosa. Y cuando ves un té matcha ceremonial, un premium, té matcha deluxe, como los que tenemos nosotros, ves que el verdor es completamente diferente. ¿Por qué? Por la cantidad de catequinas que tengan esas hojas, porque si han estado más sombreadas van a estar muchísimo más verdes, más potentes, y luego si le quitas todos los nervios que son más claritos, va a quedar un verde muchísimo más intenso, y eso es lo que se ve directamente cuando tú estás tomando ese té matcha. ¿Qué ocurre? Que esto, evidentemente, sube muchísimo el precio del té matcha, pero realmente no es tan caro como muchas veces nos creemos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos el té matcha para conseguir la cantidad de antioxidantes, que son 300 veces más que un té verde normal, porque además lo ingerimos, realmente lleva un proceso detrás muy grande, que por supuesto que justifica ese precio, pero además echamos muy poquita cantidad. ¿Qué ocurre? Que dura mucho tiempo. Echamos menos de 1 gramo prácticamente, 1 gramo por infusión, cuando con un té verde normal estamos echando 2,5 gramos, 3, dependiendo. Y luego esas hojas del té verde las desperdiciamos, en el caso del té matcha las ingerimos. Por tanto, ese es el punto que es súper importante para saber por qué el té matcha cuesta lo que cuesta y sobre todo por qué se produce y por qué tiene toda esa cantidad de antioxidantes que es tan fantástico. Y nada, hasta aquí por hoy. Mañana volvemos con nuestro té de las 5, hablando de consejos, ventajas, propiedades, de tés, cafés e infusiones, con un programa que estoy segurísimo que os va a encantar. Ya sabéis que si tenéis alguna duda me podéis mandar nota de audio al 607 85 15 73 y estaré encantado de responderte en este espacio. Un fuerte abrazo y hasta mañana.